De una vez al primer tema, ¿sí?, de este ayuno, que tiene que ver con justamente el Evangelio integral. El título del mensaje de esta primera plenaria es el Evangelio eterno. ¿Está bien? El Evangelio eterno. Y hay 7 expresiones en la palabra del Señor que de alguna u otra manera nos indican 7 características del Evangelio integral o del Evangelio completo. Quiero que ustedes me entiendan algo, ¿sí? No estamos hablando de 7 tipos de evangelios, porque no existe tal cosa. No hay 7 evangelios, hay un solo evangelio, ¿está bien? Pero un solo evangelio que tiene 7 características. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está bien? Un evangelio que se expresa a través de 7 características. ¿Está bien? Cada una de estas características componen el evangelio integral. ¿Amén? Bueno, la primera característica del evangelio integral, el cual vamos a ver ahora en esta primera plenaria, es el evangelio eterno. Cuando nosotros hablamos del evangelio eterno, estamos hablando de la historia de Dios. ¿Está bien? Es decir, a través de esta plenaria, lo que nosotros queremos es que cada uno de los miembros de la iglesia, cada una de las personas que está viniendo a este ayuno pueda entender, ¿sí?, que cuando hablamos del evangelio eterno estamos haciéndole una invitación a la iglesia a que pueda conocer la historia de Dios, la historia completa de Dios. Por eso es un evangelio eterno. Cuando hablamos de eterno, estamos hablando de algo que siempre estuvo o que siempre existió y que siempre existirá. Por eso es eterno. ¿Está bien? Yo sé que para la gran mayoría de nosotros tenemos, o cada uno de nosotros quizás tenemos la idea de que el evangelio empieza con Jesucristo o empieza en los evangelios o en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso nosotros le llamamos a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, ¿cómo le llamamos? Los 4 evangelios. Entonces, como ya tienen ese nombre, nosotros pensamos que el evangelio empieza en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Bueno, hay una palabra que permanentemente ustedes van a escuchar en el desarrollo de este mensaje, y es la palabra predestinación. Diga conmigo, predestinación. Yo no sé si ustedes conocían esta palabra. ¿Alguien me podría decir aquí qué es la palabra predestinación? ¿Qué entienden por predestinación? Vamos. Alguien que se pare y que lo diga con seguridad. ¿Qué sería predestinación? Un destino ya planificado. ¿Está bien? Es una predestinación. Es decir, hay una historia que ya se escribió de algo. ¿Está bien? Ahora, miren, ¿por qué les digo que esta es una palabra con la que nos vamos a encontrar en el desarrollo de este mensaje? Porque justamente estamos hablando del evangelio eterno. Por lo tanto, estamos hablando de un evangelio que ya ha sido predestinado antes de la fundación del mundo. Amén. Para los que son quizás un poco más inquietos en la investigación, aquellas personas que casi nunca se quedan contentos con lo que escuchan, sino que quieren ir un poco más allá. Seguramente cuando ustedes empiecen a investigar lo que es la predestinación, ustedes se van a encontrar con un tema que es teológico y habla acerca de la teología de la predestinación. Es una teología calvinista. Perdón, estoy haciendo un paréntesis para aquellos que son un poco más curiosos. ¿Está bien? Bueno, esta teología o esta doctrina enseña que hay algunas personas que de antemano han sido predestinados para ser salvos y hay otras personas que ya han sido predestinadas para condenación eterna. Bueno, yo no estoy hablando de eso, no vamos a hablar de eso. De hecho, yo no creo que Dios haya predestinado a alguien para condenación eterna. ¿Está bien?
Yo no me imagino a Dios diciendo, voy a permitir que Raulito nazca para que se queme en el infierno. No me imagino así a Dios, ¿no? Pero aunque hay una doctrina, ¿sí?, de la predestinación que enseña estas cosas. Pero déjame decirte algo. Cuando hablamos de predestinación, estamos hablando más bien del origen de cada una de las cosas. Y en este caso, estamos hablando del origen del evangelio. Por eso estamos hablando de un evangelio que es eterno. Amén. Oramos para que el Espíritu de Dios nos ayude a entender lo que quiere hablarnos. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Levanta tu mano derecha en dirección al cielo, por favor, y repite después de mí: Señor Jesús, en esta mañana he venido a este lugar porque tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Quiero más de tu presencia. Quiero ser saciado con tu palabra. Por eso oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos en mi vida y yo pueda comprender la palabra que tú quieres impartir a mi vida. En el nombre de Jesús, confieso que mi mente y mi corazón están atentos para escuchar esa palabra que salga de tu boca. Amado Espíritu Santo, háblanos, porque estamos convencidos que después de oír tu voz, nunca más seremos los mismos. En el nombre de Jesús. Así lo creemos y lo declaramos para nuestras vidas. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Bueno, entonces estamos hablando acerca del evangelio eterno. ¿Está bien? Quiero que podamos ir a nuestro primer versículo de esta mañana, que es Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que justamente es el pasaje o el versículo donde aparece por única vez esta expresión acerca de el evangelio eterno. ¿Está bien? Vamos a ir a ver en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, para entender un poco el contexto que rodea, ¿sí?, a esta expresión del evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, está hablando de una visión que está teniendo Juan acerca de los últimos tiempos, y dice que en esa visión Juan dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Otra vez, miren lo que está viendo Juan en visión. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Está bien? Que tenía el evangelio eterno. ¿Qué tenía este ángel? Tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Déjenme que les explique rápidamente cuál es el contexto de esto que estamos leyendo. Este versículo está escrito en el contexto donde se está hablando acerca de los últimos tiempos y de algo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación todavía va a haber chance y oportunidad para que muchas de las personas que no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador puedan ser salvos. ¿Está bien? Ahora, cuando Juan está viendo esta visión, no es que literalmente va a venir un ángel que va a descender del cielo con el evangelio para predicárselo a la gente, sino es que va a venir una asistencia del cielo a la tierra para impulsar a la iglesia a que pueda predicar el evangelio como nunca antes, al punto tal de que este evangelio literalmente sea predicado en cada rincón de la tierra y se cumpla así lo que dice Mateo 24:14, que el evangelio será predicado en toda la tierra y entonces vendrá el Señor, o será la venida del Señor.
¿Se entiende? Entonces, es decir que este evangelio, que es eterno, tiene un plan en sí mismo. Y ese plan es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para que nadie se pierda, todos tienen que escuchar el mensaje del evangelio. ¿Estamos aquí? Entonces, en aquel tiempo de tremenda persecución y tribulación, la iglesia va a recibir una asistencia especial, ¿sí?, de parte del cielo para poder cumplir con esta misión y predicar el evangelio en todos los rincones de la tierra. ¿Está bien? Entonces, este pasaje que nosotros estamos leyendo está en ese contexto. En otras palabras, nos está mostrando Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que hay un evangelio eterno, que hay un evangelio que ya ha sido escrito y determinado desde antes de la fundación del mundo. Y el propósito de ese evangelio, vuelvo a repetir, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, este evangelio, que tiene un propósito eterno, tiene que ser predicado y tiene que cumplir su propósito. ¿Hasta acá vamos bien? Por favor, dígame que sí. Si no, no hay ningún problema, replanteamos algunas cosas. El evangelio es eterno y su propósito es que sea escuchado universalmente. Esto es una buena noticia para todos los que lo reciban, pero también juicio para aquellos que lo rechacen. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es decir, el que escuchó el evangelio y lo rechace no va a tener excusa alguna, porque este evangelio va a ser predicado en todos los rincones de la tierra, porque es un evangelio eterno. Ese es su propósito eterno. Por lo tanto, se va a llevar a cabo así como el Señor lo ha determinado desde la eternidad. ¿Vamos bien hasta acá? Perdóneme, pero estamos recién en la introducción. Ahora vamos a ir al desarrollo. Ahora vamos a ir a ver por qué y para qué me sirve a mí saber todo esto que estoy escuchando. Bueno, es un evangelio eterno. Yo creo que acá ya implícitamente estamos nosotros en esto que estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque si hay un evangelio eterno que el Señor se ha propuesto predicar en cada rincón de la tierra, y el Señor ha prometido que va a venir su asistencia del cielo a la iglesia, déjame decirte algo, la iglesia tiene que predicar ese evangelio. Y ahí estamos implícitos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Es decir que ninguno de nosotros puede zafar de esta responsabilidad. Nosotros somos los colaboradores de Dios para que sus propósitos se cumplan. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que el evangelio es eterno? ¿Sí? ¿Por qué es esta expresión? Porque es importante que nosotros entendamos que el evangelio empieza con Cristo. ¿Sí? Para los que toman nota, apunten ahí, punto número 1, el evangelio empieza con Cristo. El evangelio empieza con Cristo. Por eso es eterno, porque no empieza con nosotros, no empieza con la creación del mundo. El evangelio empieza con Cristo. Cristo es el centro de la historia de la creación del universo. El evangelio empieza mucho antes, inclusive de nosotros mismos. El evangelio empieza en Cristo porque Cristo es el evangelio. Diga conmigo, el evangelio empieza con Cristo porque Cristo es el evangelio. Vamos a repetirlo otra vez para que se nos grabe. El evangelio empieza con Cristo porque Cristo es el evangelio. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando de un evangelio eterno? Porque el evangelio es Cristo y Cristo es eterno. Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Cuántos pueden decir amén? Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 1
versículo 15. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Escuche bien. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Cristo Jesús vino al mundo. Este es el origen del evangelio. Si estamos diciendo que el evangelio es Cristo, entonces el evangelio es Cristo viniendo a este mundo. El evangelio no empieza con el nacimiento de Cristo. El evangelio empieza con Cristo viniendo a la tierra. Amén. ¿Se entiende o no? Porque el evangelio es Cristo. ¿Está bien? Cristo vino. Para poder nosotros afirmar esta verdad de que el evangelio es eterno, yo quiero darte un par de detalles. Por ejemplo, el cordero inmolado de Dios. ¿Cuántos saben quién es el cordero inmolado de Dios? Cristo. Pero algunos de nosotros pensamos que el cordero fue inmolado recién en la cruz del Calvario para salvar nuestros pecados. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque decimos, claro, si fue inmolado, es decir, fue crucificado, ¿verdad? Y nosotros pensamos automáticamente, claro, en la cruz del Calvario Él murió por nosotros para salvarnos. ¿Estamos aquí o no? Pero si estamos hablando de un evangelio eterno, yo tengo para decirte que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. ¿Sí? La palabra del Señor dice: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, ¿sí? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Cuándo fue sacrificado el Cordero? ¿Cuándo fue sacrificado el Cordero? No escucho. ¿Cuándo fue sacrificado el Cordero? Pero yo pensaba que el Cordero fue sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Históricamente nosotros lo conocemos así. Pero si estamos hablando de un evangelio eterno, estamos entendiendo, ¿verdad?, que el Cordero fue sacrificado, dice aquí la palabra, ¿cuándo? Antes de la creación del mundo. Antes. Ahora ustedes me están mirando y diciendo, suena revelador, suena interesante, no tenía ese dato, pero bájamelo a mi realidad. ¿Para qué me sirve a mí saber que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo? Bueno, si el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo, esto quiere decir que el evangelio empezó antes de la manifestación del pecado. Hola. Algunos nos cuentan la historia a partir de Génesis 1 y dicen, claro, el primer sacrificio fue el animal que Dios mató para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ahí empieza el primer sacrificio. Bueno, déjame decirte, no es así. Porque el evangelio eterno nos habla de que el Cordero fue sacrificado antes de la creación del mundo. Antes. Esto quiere decir, vuelvo a repetir, que el evangelio no empieza a partir del problema del pecado. El evangelio de Jesucristo no es un plan de salvación únicamente para los pecadores. El evangelio empezó con Cristo desde antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, porque esto quiere decir que el evangelio empezó antes de la manifestación del pecado. Es decir, antes de que el hombre cayera en pecado, el Cordero ya había sido sacrificado en los cielos. Amén. El Cordero ya había sido sacrificado en los cielos.
Si el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo, entonces nosotros no fuimos creados para ser salvados. Ya fuimos salvados antes de ser creados. Hola. Voy a volver a repetir esto. Si el Cordero fue inmolado, fue sacrificado antes de la fundación del mundo, entonces nosotros no hemos sido creados para ser salvados. Ya éramos salvos antes de ser creados. Algunos están masticando todavía. Dice, a ver, esto es, se come con chairo, se come ¿con qué se come? ¿Con asado? ¿No? Ahora, alguno puede decir, ay, estoy tratando de entender, pero un poquito más, a ver, ¿qué implica conmigo todo esto? Hermano, si tú entiendes esta verdad, tú vas a estar completamente seguro de tu salvación. ¿Sabes por qué? Porque entiendes que tu salvación no empieza a partir de tu pecado. Tu salvación ya fue provista por Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo sea creado, el Cordero ya fue sacrificado. Y si el Cordero ya fue sacrificado, tú ya eras perdonado y salvado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se entiende o no se entiende? Alguno puede decir, qué bien, entonces eso quiere decir que voy a ser salvo para la gloria de Dios. Hay algunos cristianos que les gusta vivir todos los días dudando de su salvación. ¿Han escuchado ustedes alguna vez algún cristiano decir, justo hoy día renegué contra mi esposo, contra mi esposa, discutimos, mira si el Señor venía este mismo momento, me quedaba? ¿Alguna vez escuchaste esto? ¿Escuchaste eso o no? ¿O solamente le pasa a algunos nada más aquí? ¿A cuánto le pasó eso? Justo hoy dije una mentira, mira si venía el Señor en este momento, me quedaba. ¿Alguna vez dijeron eso? Ahora, ¿qué si yo te digo, pero entonces lo que dice el Señor, que Él te salvó antes de crearte? ¿Dónde queda eso entonces? Obviamente que esto no es un permiso para decir, claro, como yo ya soy salvo, entonces me puedo mandar todas las macanas habidas y por haber, ¿no? Total, ya soy salvo. Si tú lo llevas a esa exageración, estás siendo un necio, porque eso no es lo que el Señor está tratando de hacerte entender esta mañana. Lo que el Señor está tratando de hacerte entender esta mañana es que el Evangelio es eterno porque empezó con Cristo, porque el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo para que tú tengas salvación antes inclusive de que fueras creado. Por eso, hermano, déjame decirte algo, Dios nunca tiene un plan B. Dios nunca tiene un plan B. Dios siempre tiene un plan A y es solo A, porque los planes de Dios son perfectos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, a algunos les gusta entender el Evangelio como decir, Dios creó al ser humano perfecto, bueno, pero a causa del pecado, ¿verdad? Se convirtió en un hombre malo y Dios dijo, bueno, vamos a hacer algo para salvarlo y voy a ir yo a la cruz. Pero déjame decirte algo, el Evangelio empieza antes de la fundación del mundo. ¿Estamos aquí o no? El Evangelio es una buena noticia porque va más allá de nuestras caídas o errores. El Evangelio es una buena noticia porque empezó en Cristo y terminará en el cumplimiento de su perfecta voluntad. Por eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque va mucho más allá de nuestro buen o mal comportamiento. Hola. Te voy a dar otro dato más. El Hijo
amado antes de la fundación del mundo. Jesucristo es el Hijo amado desde antes de la creación del mundo. No es que Dios lo amó por lo que hizo en la tierra. El Hijo es amado desde antes de la creación del mundo. Juan capítulo 17, versículo 24. Juan capítulo 17, versículo 24. Y la palabra del Señor dice ahí: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿De qué está hablando? Diga conmigo, de un deseo. Jesús está orando. Diga conmigo, Jesús está orando. Y en esa oración está expresando un deseo. ¿Está bien? Dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Este es su deseo. ¿Está bien? Esto, hermano, debería enamorar a su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque imagínate, ¿no? Cuando tú estás enamorado de alguien, a todos los que han pasado por esa etapa, ¿no? Acá hay algunos que se han cuadrado como novios. Pero cuando estabas en esa etapa previa al noviazgo, tú empezabas a mandar mensajitos a la otra persona y la otra persona te contestaba, y tú dudabas todo el tiempo y decías: ¿será que siente lo mismo que yo o no? Hasta que en algún momento hablan, y cuando de pronto, no sé, por lo general es el hombre el que se declara, ¿no? Aunque los tiempos han cambiado, dice que ahora las mujeres son más avesadas, ¿no? Pero de pronto el hombre va, habla con esa chica y le dice: ¿sabes qué? Desde el primer día en que te conocí, esa es la clásica, ¿no? Desde el primer día en que te conocí, no he dejado de pensar en ti. Anoten los solteros, por favor. ¿No? ¿Se entiende, no? Y la mujercita que también está enamorada, está escuchando, y su corazón está pero saltando de emoción. ¿Sabes por qué? Porque cuando esa mujer escucha lo que ese hombre siente por ella, se emociona y se llena de amor. Amén. Siempre y cuando sea correspondido ese amor, ¿no? Ahora, si no es correspondido, le va a decir: ¿qué estás hablando, hermanito? Por favor, yo solamente te quiero como amigo. Ahí sí, ya te cortó el rostro, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se siente esa mujer cuando se entera que ese hombre del cual ella gustaba está enamorado de ella y quiere estar con ella? ¿Cómo se siente? Se enamora, se llena de amor. Rápido ya se quiere casar. No, me casaré nomás, dice, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, aquí el Señor nos está declarando su deseo para con nosotros. Él está diciendo: Padre, orando a su Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria. ¿Qué está diciendo el Señor? Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste. ¿Desde cuándo? Porque me amaste. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. ¡Wow! El Padre ama al Hijo no por lo que hizo, lo ama desde antes de la fundación del mundo. Hola. Vuelvo a repetir: el Padre ama al Hijo no por lo que hizo, lo ama desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El Hijo es el centro de todas las cosas. Por lo tanto, debemos remover nuestras vidas, todo en nuestras vidas donde Cristo no sea el centro. Aquí el Señor nos está mostrando que Cristo es el centro de todas las cosas. Cuando nosotros entendemos que Cristo es el centro de todas las cosas, entonces nosotros dejamos de pretender que Dios se acomode a nuestra vida
y nosotros empezamos a correr de nuestra vida todo en lo que Cristo no sea el centro. ¿Cuántos pueden decir amén? Todo en lo que Cristo no pueda ser el centro o no esté siendo el centro. El Hijo siempre quiso compartir su gloria con nosotros. Dice: yo quiero que ellos estén donde yo estoy. Quiero que vean mi gloria. Mira lo que está diciendo Jesús. Quiero que vean mi gloria. El Hijo quiso compartir su gloria con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese siempre fue el deseo de Dios, que nosotros podamos ver su gloria. El Evangelio empieza con el amor del Padre por el Hijo y se concreta en el deseo del Hijo de estar con nosotros donde Él está. Es decir, que en el Evangelio eterno nosotros entendemos que el Hijo tiene un deseo en su corazón. Quiere que todos nosotros estemos donde Él está, que todos nosotros podamos ver su gloria, la gloria que el Padre le ha dado. Ese es el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Yo te pregunto a vos, ¿cómo respondes tú ante semejante declaración de Jesús? Es como si el Señor te estuviera diciendo por tu nombre: Esther, María, José, Rubén, quiero que sepas que desde antes de la fundación del mundo yo ya te amaba. Quiero que sepas que desde antes de la fundación del mundo yo siempre tuve un deseo en mi corazón, y es que tú estés conmigo donde yo estoy. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cómo respondemos nosotros a semejante declaración de Dios? Es como si el Señor nos estuviera diciendo, Sonia, Esther, ya dije Esther, no, Sonia, ¿qué otro nombre no dije? Basilia, ¿no? Ruperto, Telésforo, Valerio, Valerio. Es como si el Señor nos estuviera diciendo por nuestro nombre: ¿sabes qué? Yo te amé desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que tú estés conmigo donde yo estoy. Yo quiero que tú estés conmigo donde yo estoy. ¿Sabes qué, Valerio? No me importa los errores que has cometido en este mundo. Yo quiero que tú estés conmigo donde yo estoy. ¿Qué te parece? Es el deseo de Dios. Es un evangelio eterno que fue predispuesto desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes? Por eso a Dios no le preocupó el pecado del hombre. El pecado del ser humano para Dios no fue un problema, porque desde antes de la creación del ser humano el Señor ya había provisto el sacrificio para ese pecado. Hola. No es un problema para Dios. Y muchas veces nosotros, cuando no entendemos esto, amado hermano, ¿sabes qué es lo que hacemos? ¿Sabes qué es lo que hacemos? Es que muchas veces, a causa de un error que cometemos, creemos que ya no podemos ser dignos de seguir a Dios, que ya no somos dignos del perdón de Dios, que ya no somos dignos de una nueva oportunidad. Pero el Señor te está diciendo: el pecado tuyo para mí no es un problema. Yo predispuse el sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Yo te amo y yo quiero que tú estés conmigo donde yo estoy. Yo quiero compartir mi gloria contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Este es el evangelio eterno, hermano.
Es un evangelio que trasciende todo lo que ha ocurrido en este mundo. Y número 2, para los que toman nota, pongan ahí, el evangelio es nosotros en Cristo. No es Cristo en nosotros, yo sé que algunos están pensando, pero pongan ahí, el evangelio es nosotros en Cristo. ¿Está bien? Nosotros en Cristo. La buena noticia del evangelio es que nosotros estábamos siempre en Cristo. Escucha bien. Yo me imagino a una persona que hoy no está aquí entre nosotros, ¿no? Que no conoce a Jesús, que no entiende para nada, ¿no?, el evangelio. Y de pronto nosotros salimos a predicarles la palabra a esas personas inconversas y salimos con el plan de salvación, ¿no? Salimos con el plan de salvación. Bueno, Dios envió al mundo para salvar al ser humano de sus pecados y darle vida eterna. Amén. Pero ¿qué tal si nosotros le decimos a las personas que no conocen a Jesús, sabes, Dios te amó antes de la creación del universo? Diferente. Dios no te amó y tuvo compasión de ti solamente por tu pecado. Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. La buena noticia del evangelio es que nosotros estábamos siempre en Cristo. Diga conmigo, siempre estuve en Cristo. Otra vez diga conmigo, siempre estuve en Cristo. Nada más que no lo sabía. Y en aquel momento en el que tú abriste tus ojos y entendiste esta verdad, ahí naciste a esta realidad del evangelio. No estabas enterado. No sé a los cuántos años viniste a los pies de Cristo. Pero todos estos años lejos de Dios no estabas enterado. Quizás nadie te lo había dicho de esta manera. Pero nosotros, hermanos, siempre estuvimos en Cristo. Siempre estuvimos en Cristo. No somos solamente su motivo de salvación. Somos de Él porque siempre estuvimos incluidos en Él. Repita conmigo esta verdad. Diga conmigo, somos de Él porque siempre estuvimos incluidos en Él. Amén. Siempre estuvimos en Él. Siempre estuvimos incluidos en Él. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: Dios nos escogió en Él, ¿cuándo? A partir de que lo aceptamos como Señor y Salvador, dice. Yo pensé que era a partir de que nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador. Entonces el Señor está diciendo, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos como en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Mira nomás. Nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí aparece la palabra predestinación. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad.
¿Qué está diciendo estos versículos? Dios, el Padre, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. No somos una idea de Dios que se salió fuera de control. Uno puede decir, yo soy la idea de Dios porque me salí fuera de control. No. Qué macana, por mi pecado Cristo tuvo que venir a este mundo, ¿no? Alguno dice, por mi pecado Cristo tuvo que venir, y nos lamentamos. Y por eso Cristo vino y qué pena, yo debería estar ahí, ¿no? Y a veces tenemos el complejo de inferioridad, ¿no? Decimos, qué bajón. Pero déjame decirte algo. No, el Señor está diciendo, yo los escogí a ustedes antes de la creación del mundo. ¿Sí? Entonces, no somos una idea de Dios que se salió fuera de control, porque nada se sale fuera del control de Dios. Fuimos creados para vivir en santidad y sin mancha delante de Él en amor. El verdadero amor define nuestra manera de vivir. Cuando nosotros conocemos esta verdad, que hemos sido predestinados, elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, no es para que nosotros digamos, claro, entonces mejor, claro, voy a pecar, voy a vivir mi vida, total, ya fui amado desde antes de la fundación del mundo, ya fui escogido en Él desde antes. No, eso sería una necedad total. Al contrario, cuando nosotros descubrimos esta verdad, entonces lo que nosotros hacemos es empezar a vivir en el propósito de Dios. Empezamos a vivir en santidad, en pureza. ¿Cuántos pueden decir amén? Esto es como cuando una mujer se enteró que ese hombre la amaba y ese hombre le dice, quiero casarme contigo. ¿Qué hace esa mujer? Se escapa. No se escapa. Se escapa. Se casa porque está enamorada. Dice, yo por lo menos no he casado a nadie aquí, a no ser que no lo sepa, no sé. Obligado no he casado a nadie aquí. Por lo menos yo, ¿no? Obligados, empujados, no. Siempre todos los que han venido a casarse aquí han venido enamorados. De hecho, ustedes han escuchado, ¿no?, sus palabritas que se dicen antes de casarse. Antes de los votos, ¿no? Agarran el micrófono y dicen, se dicen tantas cosas bonitas que después cuando se están peleando yo se las hago recordar, ¿no? Dicen, quiero estar contigo hasta ser viejita, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando alguien te declara su amor y tú estás enamorado, no dices, bueno, ahora ya que él está enamorado de mí, joya, ya lo tengo en mis manos, me voy con otro. Total, él me ama, cuando vuelva me va a recibir otra vez. No. ¿O sí? ¿O sí? Total, ya me dijo que me ama, ya me lo hizo saber, su amor no va a cambiar nunca. Él está, para mí está él ahí, siempre va a estar ahí. Por lo tanto, yo me voy a dar mis escapaditas. Me meto con otro hombre y con otro hombre y me divierto, o con otra mujer. Total, ella me ama, ahí va a estar siempre. Cuando yo vuelva, ella va a estar ahí esperándome porque está enamorada de mí, camote de mí, me ama. ¿Así pensamos? ¿Sí? Bueno, los que no conocen a Dios sí piensan así. Pero si nosotros conocemos a Dios ya no pensamos así. Todo lo contrario, cuando alguien nos abre su corazón y nos dice te amo y quiero estar contigo para siempre, nosotros tomamos una decisión. Lealtad para siempre a esa mujer. Lealtad para siempre a ese hombre. Porque está entregado a mí. Porque está entregada a mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Lealtad total, fidelidad total. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es amor. De la misma manera, cuando Dios nos da a conocer lo que está en su corazón y dice, ¿sabes qué? Yo te escogí antes de la fundación del mundo.
Yo te he predestinado, yo te he creado para que vivas en santidad y sin mancha. ¿Qué quiere decir el Señor? Ahora que sabes que yo te amé desde antes de la fundación del mundo y mi amor es eterno por ti, entonces ahora entrégate a mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Entrégate a mí. Como una novia enamorada, entrégate a mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Fuimos creados para vivir en santidad y sin mancha delante de Él en amor, porque el verdadero amor es el que define nuestra manera de vivir. Si nosotros entendemos el amor de Dios, entonces nosotros respondemos hacia Él con amor. Amén. Y nos entregamos a Él por amor. No hay cristianos obligados a seguir a Cristo, ¿o sí? No debería haber. Todo aquel que quiera seguir a Cristo debe estar convencido de cuánto Él lo amó. ¿Cuántos pueden decir amén? La adopción como hijos de Dios por medio de Jesucristo ya estaba definida en nuestro origen. Y algunos, yo he escuchado por ahí decir, gracias a que los judíos rechazaron el mensaje de Dios, nosotros fuimos adoptados. ¿Escuchaste alguna vez eso? No es así, hermano. Tú ya fuiste adoptado como hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, Dios escogió un pueblo para que sea luz a las naciones, para que predique esta declaración de amor. Ese pueblo no quiso predicar, pero desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había adoptado como hijos. Sabes, antes de que tú nacieras, Dios ya te estaba mirando como hijo y como hija. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El evangelio eterno, empieza antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, escuche bien, a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hola. Yo no sé si este versículo te está arrojando luz, pero entiende lo que el Señor te está diciendo. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, diga conmigo, ese soy yo. O esa soy yo. ¿Sí? También los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes qué? En el corazón de Dios también fuimos predestinados para ser transformados a la imagen de su Hijo. La transformación en tu vida no es un deseo, es una realidad de Dios. Hola. La transformación de tu vida no es un deseo, es una realidad en Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Míralo al que tenés al lado. Esa persona que tienes al lado va a ser transformado completamente a la imagen de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Alguno está mirando a su lado y está diciendo, bueno, aplaude, si quiere aplaudir. Esta es la buena noticia del evangelio eterno. ¿Cuántos pueden decir amén? Alguno está mirando a su lado y está diciendo, ¿en serio esto va a ser transformado a la imagen de Cristo?
Yo quiero que por un momento tú pienses en cada una de tus debilidades, en cada uno de todavía los errores que hay en tu vida, no sé, orgullo, falta de humildad, hipocresía, chisme, desobediencia, rebeldía, lo que sea que está ahí, que tú eres consciente de que todavía es un problema que está ahí, una realidad que te recuerda todos los días que todavía te falta mucho. Esa realidad que está ahí. Yo quiero que tú pienses por un momentito en cada una de esas cosas, en esa realidad que te aqueja todos los días, lo que realmente eres. Y tú dices, ay, pero suena lindo este mensaje, pero yo soy otra cosa. Yo soy una loba. Dice, no, pará, ¿no? Yo soy tremendo, yo soy un iracundo, no me gusta la visita, ¿no? Yo soy tal por cual. Y estamos mirando nuestros errores y estamos identificando cada una de estas cosas. Pero ¿sabes por qué te digo que pienses y seas consciente de eso? Porque un día no estarán más en tu vida. Un día no estarán más en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Un día todo eso quedará atrás. ¿Sabes por qué? Porque tú has sido predestinado para ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta es la buena noticia del evangelio eterno. Dios no solo quería un hijo. Dios siempre quiso muchos hijos. Por eso dice, sean transformados a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solo quería un hijo, Dios siempre quiso muchos hijos. Fuimos creados por Dios para ser hijos de Dios. Eso Él lo dispuso de antemano. Yo aquí quiero criticar una actitud que muchas veces tenemos nosotros, que esto se escucha hasta en las redes sociales. Y ay por lo que voy a decir, porque a muchos le va a inquietar. Pero muchas veces nosotros decimos, no todos son hijos de Dios. Algunos son creación de Dios y otros son hijos de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque dicen, bueno, a todos los que le recibieron, ¿no? Dios le dio potestad de ser hijo. O sea, si tú lo recibes, pasas a ser hijo, recién. Es lo que nosotros pensamos, ¿sí o no? Pero el Señor está diciendo que Él no estaba pensando solo en un hijo, sino en que todos son hijos. El problema es que el inconverso no sabe que ha sido predestinado para ser hijo de Dios. No sabe. Cuando él lo sabe, él toma una decisión. Y cuando él lo recibe a Jesús, no es que recién pasa a ser hijo de Dios, él reconoce su identidad eterna o su identidad original. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Estamos aquí o no? Pero Dios no menosprecia a nadie. Dios no mira a los que no lo conocen como incrédulo, chusma. Él lo está mirando siempre como hijo. Pero ese que está perdido en sus delitos y pecados no lo sabe. ¿Cuántos pueden decir amén? No lo sabe. Entonces, fuimos predestinados para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre ¿cuántos hermanos? Muchos hermanos. El Señor no solo miraba a un hijo, sino a muchos hijos. Cuando
Jesucristo, que siempre existió, Él no representa solamente un hijo. El Padre, cuando mira a Jesús, no está mirando un hijo, está mirando muchos hijos. Muchos hijos. Está mirando la humanidad entera. Muchos hijos que necesitan escuchar este mensaje. ¿Cuántos estamos aquí todavía o ya los perdí? ¿Estamos todavía o ya los perdí? Entonces, vamos a un pasaje más, dos pasajitos más. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Estamos en una semana de ayuno, ¿verdad? Entonces es una semana para comer, ¿sí? Hay que comer, rico vamos a comer esta semana, amén. Así que cada palabra que tú estés escuchando, come, anota, piensa, medita, amén. Medita. Tengamos la misma actitud que tenían los hermanos de Berea, ¿verdad? Que no solamente escuchaban, sino que meditaban, pensaban, iban a su casa y seguían escudriñando. Esta es una semana de ayuno, así que vamos a meditar, vamos a comer el alimento que Dios ha preparado para nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Seguimos hablando del evangelio eterno. Colosenses 1, 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? En Cristo fueron creadas todas las cosas. Es decir, Cristo, ¿sí?, es el prototipo de toda la creación. ¿Qué más nos está diciendo este versículo? Que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, esto también nos incluye a nosotros. Nosotros hemos sido creados por medio de Él y para Él. Amén. Por medio de Él y para Él. Cristo no está dispuesto a perder lo que le pertenece. Por eso dispuso todo de antemano para rescatar lo que es suyo, para salvar lo que es suyo, para tomar lo que le pertenece. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si nosotros le pertenecemos a Él, Él está haciendo absolutamente todo para que nosotros lo sepamos y estemos con Él. Porque Él quiere tomar lo que es suyo. La creación le pertenece. Nosotros le pertenecemos a Él. Hemos sido creados por medio de Él y para Él. Hasta acá quiero resumir todo lo que he dicho en 8 puntos, para los que toman nota. Todo lo que he dicho quiero resumirlo en 8 puntos. ¿Está bien? Tomen nota ahí. En el propósito eterno de Dios se determinó lo siguiente. Número 1, que el Hijo sería el creador de todas las cosas. ¿Está bien? Número 2, que el Hijo sería el único camino al Padre. ¿Vamos bien? 3, que el Hijo sería la única verdad. ¿Vamos bien? El Hijo sería la única verdad. 4, que el Hijo será la única vida en nosotros. El Hijo será la única vida en nosotros. 5, que el Hijo será el modelo y prototipo. El Hijo es el modelo y el prototipo. ¿Está bien? 6, que el Hijo sería una semilla que se multiplicaría en muchos hijos. El Hijo es una semilla que se multiplicaría en muchos hijos. ¿Estamos bien? 7, que el Hijo sería el único novio unido a su novia para siempre. Que el Hijo sería el único novio
unido a su novia para siempre. Que el hijo sería el único novio unido a su novia para siempre. Y 8, que el hijo sería el rey de reyes y señor de señores. Que el hijo sería el rey de reyes y señor de señores. Todas estas cosas Dios se las propuso desde antes de la fundación del mundo. Y déjame decirte algo, todo lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo va a ser realidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque Dios no tiene plan B. Todo lo que Él pensó se hará. Esta es la buena noticia del Evangelio eterno de Dios. Terminamos con este último versículo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Acá terminamos, ¿sí? Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. La palabra del Señor dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Quiero terminar este mensaje diciendo lo siguiente: la historia completa de Dios comienza con Cristo y termina con Cristo volviendo por su iglesia. Voy a volver a decirlo. La historia completa de Dios en el Evangelio eterno comienza con Cristo y terminará con Cristo volviendo por su iglesia. Todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Todo lo que Él ha propuesto se hará. Conocer la historia de Dios por medio de las buenas noticias del Evangelio eterno nos invita a ser parte de lo que Dios está haciendo. Conocer el Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio eterno de Dios, nos invita a nosotros a ser partícipes de la historia que Dios ya escribió. Esto es como que Dios nos estuviera diciendo esta mañana, ¿no? Yo ya escribí tu historia. Ahora la pregunta es, ¿tú quieres ser el protagonista de tu propia historia? Amén. Yo no quiero, ¿cómo se llaman esos actores que te reemplazan? Yo no quiero un doble que actúe por mí. Si Dios ya escribió su historia o mi historia en Él, entonces yo quiero ser el actor principal. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo quiero caminar en esa historia. Yo quiero vivir esa historia. ¿Cuántos pueden decir amén? Todo lo que Dios ya escribió acerca de mí, todo lo que Dios ya hizo por mí y todo lo que Dios ya ha dicho que yo voy a hacer, en eso yo quiero caminar. Eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser el protagonista de la propia historia que Dios ya escribió acerca de mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta es la buena noticia del Evangelio eterno de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Oh, mi Jesús, camino de vida es. Una familia es tu hogar que no se rinde cuando hay tormentas. Mi casa es tu casa.